Buenas noches, hermanos. En esta hora me corresponde dar la meditación para el día martes, el día de hoy, martes 14. Vamos a reflexionar un poco sobre el tema de Deuteronomio capítulo 8, del versículo 1 al versículo 10. Es un poco la historia del pueblo de Israel, de Moisés, y vamos a tratar de hacer un paralelismo con la situación que estamos viviendo actualmente. Antes de todo, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a entender la palabra, comprender la palabra y a guardarla en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por esta palabra, que sea un instrumento para que pueda llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, para que podamos seguir adelante, luchando, perseverando y alcanzando las promesas y la misericordia que tú nos has dado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, la palabra está en Deuteronomio, como les dije, capítulo 8, versículo 1 al versículo 10. Y vamos a hablar sobre un tema que en este momento nos está afectando a todos. Y vamos a recordar qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel también. Cuando ustedes escuchan la palabra cuarentena, ¿en qué piensan? Tal vez es una palabra que vamos a recordar durante mucho tiempo. Es una palabra que no pasará muy fácilmente de nuestra mente, de los recuerdos que va a haber en nuestra mente. Pero esta palabra viene del italiano quarantena, que significa 40. Pero en la Biblia también encontramos esa palabra, cuarentena, que hace relación a 40 días, hace relación al número 40 y hace relación también a todo lo que tenga que ver con 40, inclusive años. En la Biblia encontramos referencias bíblicas, valga la redundancia, sobre algunos relatos de esta palabra. Primero, el más reciente de todos, que están en el Nuevo Testamento, nos habla sobre el aislamiento que tuvo Jesús, el ayuno que tuvo Jesús sobre 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio. Pero vamos aún más allá, vamos a Génesis. En Génesis, en capítulo 7, vamos a encontrar que después de que Dios castigó a la humanidad con el diluvio, que duró lloviendo 40 días y 40 noches, ahí podemos encontrar claramente la relación de la palabra cuarentena. Más adelante, en la vida de Moisés, encontramos que estuvo marcada en los primeros 40 años, como desde que nació a los 40 años, estuvo viviendo bajo el dominio, bajo el reinado del faraón en su palacio, como uno más de esa categoría de los faraones. Pero a los 40 años, cumplidos los 40 años, la Biblia nos dice que pasó algo, un suceso especial ahí en la vida de Moisés. Él vio cómo un hebreo era maltratado y decidió ayudar al hebreo desencadenando una serie de sucesos, ¿verdad? Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 2, versículo 11. Más adelante, a raíz de esa situación, Moisés tuvo que irse al desierto, estuvo en la región de Madián durante 40 años aproximadamente, pastoreando las ovejas y el ganado de su suegro. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 2. Posterior a eso, durante esos 40 años que estuvo ahí como pastor, Moisés fue enseñado, fue adoptando una actitud, fue disciplinado posiblemente, si podemos usar esa palabra, por Dios. Esos 40 años le sirvieron a Moisés para poder prepararse y tener un encuentro con el Señor. Moisés dice la palabra en Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 al 11. Dice que él estuvo 40 días y 40 noches en el monte Horeb para recibir los mandamientos del Señor, las tablas de los mandamientos del Señor. Pero también encontramos otra historia. Los espías que fueron a explorar la tierra prometida duraron 40 días en esa misión. En Números capítulo 13, versículo 25 nos informa de eso.
Y también Elías duró 40 días caminando hasta llegar al monte Oreb. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Pero más ahora en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús, después de que resucitó, durante 40 días estuvo apareciéndose al público, a sus discípulos, a la gente que lo conocía. Eso lo pueden encontrar en Hechos capítulo 1, versículo 3. De esta manera, hermanos, la palabra cuarentena en la Biblia casi siempre se asocia con alguna prueba, con una situación especial, con un tiempo de preparación del Señor, con un tiempo en el que el Señor nos quiere enseñar algo. Y este tiempo de cuarentena que estamos viviendo en estos momentos no puede ser la excepción. De todo esto tenemos que aprender algo. De toda esta situación que estamos viviendo tiene que haber un aprendizaje para nuestra vida como hijos de Dios, como hermanos, como hijos, como padres, como personas en la sociedad, como seres humanos. Tenemos que aprender algo de toda esta situación. Ok, haber comentado esto, hermanos, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, encontramos que el pueblo de Israel pasó 40 años. Pasó una cuarentena, un aislamiento de 40 años en el desierto. Fue un total desconecte de todo, porque ellos iban con un objetivo final, que era la tierra prometida, que Dios les había indicado que fuera. Por supuesto, durante toda esa travesía ellos murieron algunos, otros llegaron hasta el final del camino, pero conocemos la historia, no pudieron ingresar a la tierra prometida. Pero la nueva generación que venía con ellos y que estaban naciendo, sí tenían la promesa, tenían el permiso de poder entrar a esa tierra prometida. Y ahí podían escuchar o podían recordar toda la experiencia vivida durante esos 40 años, y muchos de ellos iban a también escuchar las historias de esa trágica travesía. Pero más que una prueba, hermanos, tenemos que ver cómo Dios, a través de estos 40 años, usó cada una de estas pruebas y este momento específico en la vida del pueblo de Israel para mostrar su soberanía, permitiendo que eso sucediera y para enseñar, tener al final un propósito, una enseñanza para el pueblo de Israel. Ok, ahora recordemos, ¿para qué le sirve al ser humano, al Hijo de Dios, el camino recorrido? El pasado, hablemos del pasado. Dios nos prueba, hermanos, para conocer nuestro corazón. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Las aflicciones y las pruebas, hermanos, son para conocer qué hay en nuestro corazón. No es para simplemente Dios afligirnos, para ponernos tristes, para ponernos en una situación complicada, sino para probar qué hay en nuestro corazón. A pesar de que Él conoce qué hay en nuestro corazón, Él necesita que también nosotros nos demos cuenta qué hay en nuestro corazón. Israel duró 400 años viviendo como esclavos en un país que no era su país, en un territorio que no era su territorio. Eso los hizo a ellos depender en todo sentido. Ahí comían, ahí vivían, ahí dormían, aunque eran esclavos, sí, pero tenían, digamos, por decirlo así, esas cosas que necesitaban para el día a día. Se habían acostumbrado a un estilo de vida, se habían acostumbrado a un país pagano, a diferentes costumbres que no eran las que Dios quería para ellos. Pero como esclavos que eran en ese momento, como un pueblo sumiso, ellos tenían por lo menos un sustento seguro. Que cuando estuvieron en el desierto, en algún momento algunos de ellos anhelaron tener nuevamente ese alimento que tenían en Egipto. Y dice aquí la palabra textualmente en Números capítulo 11, versículo 5. El pueblo de Israel diciendo: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Se acordaban de estas comidas? ¿No las tenían en el desierto? No. ¿Las tenían en Egipto? Sí, pero en Egipto eran esclavos. Y ahora no las tenían. Ahora que iban en el desierto no las tenían, pero iban para una tierra prometida que el Señor les había indicado, el Señor les había regalado.
Por supuesto, hermanos, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, el Señor nos dice, podemos ver la palabra, el Señor nos dice que el pueblo de Israel iba a cruzar el desierto, que el pueblo de Israel iba a caminar por el desierto, que el pueblo de Israel iba a tener una prueba fuerte, una prueba grande, pero que al final de esa prueba iba a tener un beneficio, había un propósito con todo eso. Tenemos que prepararnos para las cosas nuevas. Esto que estamos viviendo, hermanos, es pasajero, no va a durar toda la vida. Tenemos que prepararnos porque después de que esto pase, vendrán mejores cosas para nosotros como hijos de Dios. Vendrán mejores tiempos para los que estemos vivos y aún para los que continúan, vendrán tiempos mejores, dice la palabra del Señor. Un corazón examinado. En el versículo 2, en la parte última del versículo, dice la expresión, el Señor le dice para saber lo que había en tu corazón. Eso nos hace pensar que Dios está interesado en conocer y que nosotros nos demos cuenta principalmente qué hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay avaricia, hay enojo, hay ira, hay contienda, muchas veces lo tenemos, pero ahí está, no nos damos cuenta. Pero en momentos difíciles como esto, ahí sale a prueba todo eso. Y ahí nos vamos a dar cuenta qué tipo de personas somos, cómo somos, qué queremos hacer. Guardamos o no los mandamientos del Señor en nuestro corazón. ¿Qué ha pasado con nosotros durante este tiempo de prueba, durante este desierto que estamos pasando? Ya son casi 5 meses que estamos en esto, 6 meses, 7 meses. ¿Y qué ha pasado? ¿En qué hemos reflexionado? ¿Cuál ha sido nuestra actitud ante esta situación? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora en adelante? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Qué hemos aprendido, hermanos? ¿Qué hemos aprendido? No podemos servir al Señor con un corazón dividido. David le pedía al Señor cada día que examinara su corazón. En el Salmos capítulo 139, versículos 23 y 24, nos dice David, Señor, examina mi corazón. Y su hijo Salomón nos dice que sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. En Proverbios 4, versículo 23. Las pruebas que Dios permite son un desierto, sí. Son momentos difíciles, sí. Pero es para examinar nuestro corazón, su corazón, el corazón de todos nosotros. Pero aún en esos momentos difíciles, en esos momentos complicados, el Señor nos sostiene. El Señor usa su provisión para nosotros, para poder pasar ese camino. Dice en el versículo 3 de Deuteronomio 8, en el versículo 3, dice que el Señor le dio al pueblo de Israel un alimento que ellos no habían conocido. No eran majares, no eran pescados, no eran melones, como dice el versículo anteriormente, no eran pepinos, no eran cebolla, no eran ajos. Era un alimento que ellos nunca habían conocido, pero un alimento suficiente para poder soportar esos 40 años en el desierto. Ahora, ¿qué les esperaba al pueblo de Israel después de pasar esos 40 años en el desierto? Les esperaba algo mejor. Dice la palabra que había una tierra donde fluía leche y miel. Eso significa abundancia, eso significa bendición, eso significa prosperidad. Dios, durante el tiempo en el desierto, Dios le dio maná del cielo. Comida, dice, que ni aún sus padres conocían. Pero como les dije anteriormente, era suficiente para poder alimentarlos, para poder darles energías, para caminar y caminar durante todo ese tiempo. Dios ha sido fiel en sostenernos hasta este momento, hermanos, hermana y hermano, usted que me escucha. ¿Cuándo le ha fallado Dios a usted? ¿Cuándo Dios no le ha proveído lo que usted necesita? Dios nos sostiene. Sus despensas celestiales jamás serán agotadas y su provisión es fresca cada mañana, así como su misericordia. Siempre el Señor va a cuidar de usted, siempre el Señor va a cuidar de mí. Dios nos asegura, hermanos, que nuestro futuro, en sus caminos, que nuestro futuro, dependiendo de Él, va a ser un futuro de una tierra donde fluye leche y miel.
Ahí estaremos, ahí disfrutaremos, ahí veremos al Señor cara a cara. Ahora, hay algo interesante que me llama la atención. Durante ese recorrido de 40 años en el desierto, si ustedes pueden ver en el versículo 4, dice la palabra textualmente: tu vestido nunca envejeció, ni el pie se te ha hinchado. Hermanos, pensemos, el pueblo de Israel salió de Egipto con algunas cosas, no salieron con todo lo que tenía, salieron con lo más importante que ellos consideraban. Entre eso posiblemente unas cuantas mudadas, unas cuantas cambios de ropa. Pero ellos duraron 40 años caminando por el desierto, y esa ropa duró 40 años. Esos zapatos duraron 40 años. Y dice la palabra que tu vestido nunca se envejeció, y ni el pie se les hinchó. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Que ahí está la provisión de Dios, que ahí está el cuidado de Dios, que ahí está Dios dándole una mano amiga a todos sus hijos, un cuidado especial a todos sus hijos. Y aunque estemos pasando momentos difíciles, la provisión de Dios no va a desaparecer. La misericordia de Dios no va a desaparecer. Dios está ahí. Aún en los momentos en que nosotros creemos que no está, ahí está, sosteniéndonos. Ahora, Filipenses me hace recordar la palabra del Señor, y a través de Pablo, cuando Pablo dice a los Filipenses en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. ¿Qué le hace falta a usted? ¿Qué me hace falta a mí? El Señor lo suplirá, hermanos. Lo único que tenemos que tener es fe. Fe en el Señor, creer en el Señor. Y algo importante y que el Señor nos ha dejado es su palabra. Nos dejó su palabra para corregirnos en el camino. ¿En cuál camino? El camino que tenemos que caminar de hoy en adelante. Porque el camino pasado ya pasó. Cometimos errores o caminamos bien, ya es pasado. Pero de ahora en adelante tenemos que guardar la palabra del Señor. En el versículo 6 dice, nos exhorta el Señor, o exhorta al pueblo de Israel en aquel entonces, que tenemos que guardar su palabra. Leer y guardar la palabra no es lo mismo. Podemos leerla en cualquier momento, podemos leerla muchas veces, pero ¿cuántas veces la guardamos en nuestro corazón? ¿Cuántas veces el Señor ha examinado nuestro corazón y ha visto que ahí está guardada nuestra palabra? ¿Cuántas veces a través de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras actitudes podemos demostrar que la palabra del Señor está guardada en nuestro corazón? El salmista dijo en el capítulo 119, versículo 9: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra nos libra, si está en nuestro corazón, nos libra de eso, hermanos, de pecar contra el Señor, de pecar contra el hermano, de pecar contra la hermana, de pecar contra el amigo, contra el vecino, contra nuestro prójimo. Cuando Josué se le dio la tarea de llevar al pueblo de Israel, a la nueva generación, la tierra prometida, el Señor fue enfático en decirle: guarda la palabra, guarda la palabra. Y le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Guarda los dichos y los mandamientos que yo le mencioné a Moisés. Eso era muy importante en ese momento, hermanos, porque el pueblo de Israel iba a entrar a un territorio, a una tierra donde habían otros pueblos idólatras, pueblos paganos, con costumbres que no eran las costumbres que el Señor quería para el pueblo de Israel. Pero lo importante en ese momento era que el pueblo de Israel, a través de Josué, guardara la palabra, guardara los mandamientos, porque el Señor conocía al pueblo de Israel y sabía que era un pueblo idólatra, que era un pueblo duro de servir, que era un pueblo que iba a ser o podía ser influenciado por las costumbres paganas de estos pueblos que iban a conquistar. Entonces el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé muy valiente y cuídate de guardar mi palabra, así como lo hizo Moisés.
¿Para qué? ¿Para qué tenía que guardar Josué y el pueblo de Israel la palabra del Señor? Para que viváis y seas multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Eso era muy importante, porque si el pueblo de Israel no guardaba la palabra, se iba a convertir a los pueblos que estaban ahí y no los pueblos a ellos. El pueblo de Israel iba a ser influenciado por las costumbres paganas que en ese momento había en esos pueblos, y no iban a poner la palabra por obra, no iban a confiar en el Señor, no iban a guardar los mandamientos del Señor, sino que se iban a hacer un pueblo como cualquier otro, idólatra, sin un Dios, sin creencia en la palabra y haciendo lo que los demás hacían. Ahora, vean qué interesante, hermano. Este tiempo de cuarentena nos ha enseñado muchas cosas a nosotros. ¿Cómo vivíamos nosotros antes? Me refiero a nosotros, al ser humano. ¿Cómo vivían? En sus placeres, en sus deleites, derrochando, haciendo y, como decía mi abuelo, deshaciendo. Disfrutábamos como queríamos, hacíamos lo que queríamos, y ahora estamos estamos restringidos, estamos en nuestras casas, no podemos salir, la gente no puede ir a fiestas, no puede divertirse, no puede emborracharse, o por lo menos en la calle, en las casas posiblemente sí lo hacen. Los centros de diversión están cerrados, no clausurados, pero sí cerrados. Usted no puede ir a un restaurante, o si puede, tiene que ser en una hora limitada, y si quiere comer a otras horas tiene que pedir a su casa. Pero todo esto tiene que dejarnos una enseñanza, hermano. Tenemos que hacer conciencia de que lo que viene debe ser diferente, que nuestra actitud debe ser diferente, que nosotros debemos comportarnos diferente. No podemos ver hacia atrás y decir, qué lástima lo que perdí, qué lástima lo que tenía, qué lástima lo que disfrutaba. No, qué es lo que viene, qué es lo que el Señor me tiene para el futuro. El Señor me está preparando. Durante este tiempo el Señor nos está preparando a su iglesia para poder orar, para poder interceder, para poder luchar por aquellas cosas que creemos que son justas y que el Señor quiere que nosotros como iglesia lo hagamos, que podamos prepararnos aún en nuestras casas, que podamos prepararnos para poder cumplir con la encomienda que el Señor nos ha dado, predicar el Evangelio. Ahora, a través de estos medios virtuales que que estamos usando, muchas iglesias lo hacen, todo eso es para preparar el camino para lo que viene para el futuro, hermanos. Dios cumple su promesa al final del camino. Versículo 7. Deuteronomio 8, versículo 7. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque bueno, volvemos otra vez al pueblo de Israel. Ellos eran un pueblo de pastores, no eran agricultores, estaban acostumbrados a cuidar ovejas, a cuidar vacas, a la ganadería, podríamos decir. Pero ahora, a la tierra prometida donde van a ingresar la nueva generación, van a tener que aprender a cultivar, a usar esas tierras, donde fluye leche y miel, y poder cultivar lo que se van a comer. Es un cambio de vida. Lo anterior pasó, las costumbres viejas pasaron, y aquí dice el Señor, todas son hechas nuevas. Y a partir de ese momento, ellos tenían que aprender a usar y cultivar la tierra. Importante, importante. Y nosotros, ¿qué hemos aprendido en este momento? ¿Qué debemos hacer en el futuro? ¿Qué debemos hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer cuando esta situación pase? ¿Volveremos a la iglesia? Muchos estamos deseando volver a la iglesia. Otros que no asistían van a ir a la iglesia, van a llegar a nuestras iglesias. La fe en algunos ha crecido, en otros tal vez no, pero en la gran mayoría ha crecido. Entonces nosotros tenemos que estar orando en nuestras casas, luchando en nuestras casas, intercediendo en nuestras casas, para que esos que todavía no están convencidos del Señor puedan reconocerlo como Rey y Salvador de sus vidas. Una tierra de abundancia para consumir lo que el Señor nos tiene ahí. Una tierra de abundancia para el pueblo de Israel,
una tierra donde fluye leche y miel, versículo 8 al versículo 10. Hermanos, si usted está con su Biblia a la par, lea los versículos y entenderá que el Señor le dice al pueblo de Israel: esta es la tierra que yo les he prometido, una tierra abundante, una tierra que les da su fruto, una tierra que les da su agua fresca, su agua de manantial, que durante todos estos 40 años que estuvieron en el desierto no lo vieron, pero ahora lo tienen. Y comeréis, dice en el versículo 9, y comeréis del pan sin escasez, ni te faltará nada de ella. Está hablando de la tierra prometida. Es interesante, hermanos, hacer esa relación que había en el pueblo de Israel en ese momento con la situación actual. El Señor tiene algo bueno para cada uno de nosotros, tiene algo mejor para la iglesia, tiene algo mejor para sus hijos. Tenemos que pensar que así es, tenemos que luchar porque así sea. Tenemos que tomar esa promesa, aferrarnos a esa palabra del Señor y creer firmemente de que el Señor está con nosotros. Y ya, hermanos, para ir concluyendo, quiero decirle que recordemos el camino pasado, lo que hicimos ayer, la semana pasada, el año pasado, toda nuestra vida hacia atrás, recordemos, no podemos olvidarla. Pero, ¿para qué tenemos que recordar eso? Para que sirva como experiencia para nuestra vida futura. Para lo que vamos a hacer a partir de hoy en adelante, que no sea lo mismo que hicimos en el pasado. Si en el pasado hicimos cosas buenas, hay que repetirlas. Pero si en el pasado hicimos cosas malas, no hay que repetirlas, hay que dejarlas en el pasado. Hay que hacer cosas diferentes, cosas nuevas. La promesa del Señor de una tierra buena y una tierra que donde fluye leche y miel, ahí está. Es para usted y es para mí. Ahí está. Tenemos que apoderarnos de esa palabra, tenemos que luchar por esa palabra y ahora sí, pues, levantarnos y cruzar el Jordán. Ahí está la tierra que el Señor nos ha prometido, hermanos. Hermanos, que el Señor le bendiga. Espero que esta meditación, esto que hemos compartido sea de enseñanza y que sea guardada en su corazón, no porque yo la haya dado, no porque sea Alexander, sino porque es palabra del Señor y tiene que guardarla en su mente, tiene que guardarla en su corazón y ponerla por obra. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.